Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien dentro de lo que se puede con toda esta situación. Vamos a hablar hoy día de parto vaginal asistido, en especial el parto a través del forceps. Como introducción, el parto vaginal asistido consiste en la utilización de algún tipo de asistencia mecánica, ya sea forceps, que es lo más común y lo más utilizado en nuestro país, o el vacuum, para así lograr la expulsión de la cabeza fetal durante el parto vaginal. Más adelante vamos a hablar de en qué consiste el forceps y en qué consiste el vacuum para ver sus diferencias y para que vayan conociéndolo. La ACOG lo recomienda para lograr controlar y también así reducir el número de cesáreas, que cada día es más alto. Por el contrario, lo que espera la Organización Mundial de la Salud, donde se espera que la tasa de cesáreas sea más o menos de un 10 a un 15%, y que acá en Chile ronda al menos en el 30 a 40%, dependiendo de cada institución. En el Hospital Regional de Talca, al menos el 40% de los partos son a través de cesárea. Por eso el forceps es una alternativa cuando se puede usar, cuando se debe usar para así disminuir la tasa de cesárea. La decisión debe lograr equilibrar los riesgos que nos da el procedimiento, tanto maternos como fetales, en comparación o en equilibrio con los beneficios que éste nos puede entregar. Vamos a hablar un poco de la prevalencia. Se estima que la prevalencia ha ido disminuyendo a través del correr de los años. ¿Por qué? Debido a la legalización de la medicina, debido a que pueden ocurrir complicaciones, tanto maternos como fetales, que pueden llevar a complicaciones, valga la redundancia, finalmente médico-legales. Por tanto, el número de procedimientos han ido reduciéndose año a año. Se estima que en Estados Unidos en el año 92 pasó de un 9,3% al 2003 a un 3,3%, al 2017 a un 3,1% y se ha mantenido estable más o menos en un 3% de los partos. ¿Cuáles son las indicaciones para un parto vaginal asistido? Primero, el agotamiento materno. Se sabe que durante el trabajo de parto la mamita tiene grandes esfuerzos durante el trabajo de parto, ya sea en el momento de la fase activa, con el hecho de las contracciones, y también la segunda fase del trabajo de parto, que es el expulsivo, por el pujo que estas tienen que generar, y que en ocasiones, cuando estos trabajos de parto son prolongados, al llegar a esta etapa en donde se requiere mayor esfuerzo, llegan muy cansadas y ya el pujo no es el suficiente como para poder provocar la expulsión fetal. También por indicación médica materna, por expulsivos prolongados y por compromiso fetal durante el expulsivo, o compromiso de la unidad fetoplacentaria. El agotamiento materno es que lo que estábamos nombrando, que el pujo materno no es suficientemente efectivo, no tiene la fuerza suficiente para lograr la expulsión del feto, y con cada pujo las pacientes se van cansando y ya finalmente no tienen la fuerza suficiente acompañada a la contracción para lograr la expulsión del feto. Y también cuando hay compromiso fetal en expulsivo, el cual puede ser por bradicardia fetal del expulsivo, o si hay prolapso del cordón y está más cerca poder tener un parto vaginal a una cesárea. Ahí se opta por realizar un parto vaginal asistido, en este caso con un forceps, que es lo que más se ocupa. Indicación médica materna, como las pacientes cardiópatas, en especial las pacientes con hipertensión pulmonar, que
al realizar pujo materno con la fuerza del Valsalva puede complicar su patología de base de la hipertensión pulmonar y desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva, muy, de muy difícil manejo en pacientes que están en trabajo de parto y aún más en las pacientes embarazadas, en la cual sabemos que se aumenta la cantidad de plasma sanguíneo y por lo tanto pueden hacer insuficiencias cardíacas congestivas de mayor gravedad. Y también en algunas pacientes con enfermedades neurológicas como aneurismas cerebrales o pacientes con patología muscular, oftálmicas como miopía severa, en el cual se desaconseja el Valsalva como en las anteriores que hemos nombrado. Y en el expulsivo prolongado, ¿cómo definimos el expulsivo prolongado? Cuando ha pasado más de 3 horas en las pacientes primigestas y más de 2 horas en las pacientes multíparas y no hemos logrado la expulsión de la cabeza fetal. Entonces aquí se ve en este box las indicaciones para el parto vaginal asistido. Dentro de esto está lo que ya había nombrado, que es la prolongación de la segunda etapa del trabajo de parto, o sea, del expulsivo, más de 3 horas en las pacientes primigestas o más de 2 horas en las pacientes multíparas. También la sospecha de potencial o de inmediato compromiso fetal y el acortamiento de la segunda etapa del trabajo de parto o expulsivo para el beneficio materno, en los casos que vimos anteriormente. ¿Qué contraindicaciones hay para un parto vaginal asistido? Primero, la prematuridad fetal extrema, las enfermedades desmielinizantes fetales como la osteogénesis imperfecta, debido a que tenemos mayor riesgo de generar fracturas craneales al momento de la extracción fetal, diátesis sanguínea fetal, por ejemplo, el antecedente de una hemofilia fetal debido al riesgo que tenemos de hemorragia intracraniana posterior a la realización del forceps. Si la presentación está no encajada, más adelante vamos a hablar a qué altura de las espinas tiene que estar para poder realizar un forceps debido a el riesgo que hay de generar laceraciones en el canal del parto, o sea, laceraciones y desgarros vaginales que pueden ser desgarros muy importantes con compromiso de esfínteres. Si es que no conocemos la posición fetal, debido a que si no conocemos la posición fetal, el armazón del forceps no va a quedar articulado como se debe y puede generar daños en la cabeza fetal. Que sea una presentación de cara o de frente, ahí si tenemos presentación de cara o de frente, automáticamente deberíamos pensar en realizar una cesárea debido a esta distosia de posición y cuando hay sospecha de DSP, debido a que si tenemos una desproporción cefalopélvica, lo único que vamos a lograr realizando el forceps es causar daños tanto al feto como en el canal de parto, o sea, en la vagina, generando desgarros, como dijimos anteriormente, que pueden tener hasta compromiso de esfínteres y compromiso en la calidad de vida de la paciente de aquí en adelante. Vamos a clasificar los partos vaginales asistidos. Existen 4 tipos de partos vaginales asistidos: el de salida, el bajo, el medio y el alto. Debemos saber que el medio y el alto ya no se debe realizar forceps en estas situaciones. No es indicación de forceps. Antes se realizaba, pero hoy en día está contraindicado cuando son forceps medios o altos, solo de salida o forceps bajo. ¿Qué características tiene el de salida? Cuando la presentación fetal ya está en espina más 4, o sea, la cabeza, el ecuador de la cabeza ya está sobre 4 centímetros por sobre, o en este caso bajo, más cerca del introito vaginal,
ahí está indicado el forceps. El cuero cabelludo ya es visible en el introito sin separar los labios. La variedad de posiciones es occipito púbica, occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca izquierda posterior o occipito ilíaca derecha posterior. Tenemos que saber adecuadamente cuál es la variedad de posición para poder lograr encajar nuestro forceps. Y que la rotación sea menor a 45 grados. Por ejemplo, las que están en posteriores se deben rotar a occipito sacra, no a occipito púbica. Forceps bajo es cuando la presentación está en espinas más 2 o sobre esta. La rotación debe ser menor a 45 grados y rotación mayor a 45 grados cuando hay posiciones que son posteriores, se rotan a occipito púbica. Siempre lo ideal es rotar menos de 45 grados, eso sí. Forceps medio es cuando está en presentación espina 0 o más 1, en el cual no se debe efectuar un forceps en esta situación, y forceps alto cuando la presentación está alta sobre el nivel de la espina. Está completamente contraindicado debido al riesgo que existe tanto materno como fetal de generar alguna injuria. Por lo tanto, no realizar forceps medios ni altos, siempre forceps de salida o forceps bajos. Acá se habla más o menos de lo mismo, de la clasificación del parto vaginal. Es lo mismo, pero está sacado de este box, en el cual habla básicamente lo mismo, del forceps de salida, del forceps bajo y del forceps medio, y ni siquiera ya se habla del alto, debido a que ya no se existe. No existe, ¿verdad? No nos existe. La clasificación del parto vaginal asistido es importante clasificar debido a que a mayor nivel de altura, mayor es el nivel de dificultad, y también a mayor altura es mayor el riesgo relacionado con el procedimiento. Aquí es como se ve dónde está el ecuador de la cabeza fetal comparado con las espinas. Cuando está en espina más 4, ya tenemos un forceps de salida. Desde espinas más 2, podemos realizar un forceps, que es un forceps bajo, y sobre esto ya no podemos realizar un forceps. ¿Qué requisitos, prerequisitos tenemos que tener para tener un parto vaginal asistido? ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Que el cuello esté dilatado completo y retraído, las membranas estén rotas, que exista encajamiento de la cabeza fetal, o sea, que esté por sobre las espinas más 2, que la posición de la cabeza fetal esté bien determinada, haber realizado previamente una estimación del peso fetal y saber cuál es esta, porque a mayor peso fetal, mayores son los riesgos que se corren, y puede ser también una desproporción cefalopelviana. Que la pelvis sea adecuada para poder tener un parto vaginal. Que la paciente tenga adecuada anestesia, muy importante eso, los forceps generan dolor. La paciente tiene que tener una adecuada anestesia y analgesia para evitar el dolor que puede generar este parto vaginal asistido y el trauma psicológico que puede generar el dolor generado por este tipo de parto. Vejiga materna que esté vacía. Esto se puede realizar con una sonda Nelaton. Antes de la decisión del momento del forceps, se instala una sonda Nelaton y se vacía la vejiga. Que la paciente esté de acuerdo con esto después de haberle informado los riesgos y los beneficios que se llevan con el procedimiento. La medicina, la obstetricia ha ido cambiando a un ámbito más biopsicosocial, en el cual ya no existe esto paternalista en el cual el médico, la matrona, la enfermera, etcétera, distintos actores de la salud imponían sus reglas por sobre los deseos del paciente. Hoy en día eso no va. Tenemos que siempre conversar, dialogar con los pacientes acerca de los procedimientos que vamos a realizar, lo que estamos realizando, por qué lo estamos realizando, y que estos estén de acuerdo con lo que estamos haciendo. No podemos obligar a hacer
a nadie o que reciba algún tratamiento si éste no desea recibirlo. Así que siempre tener una comunicación adecuada con el paciente, describir el procedimiento, qué se va a hacer, por qué se está haciendo, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, para que así estén completamente informados a la hora de realizar cualquier tipo de procedimiento. Esto va no tan solo para un forceps, sino que para su práctica clínica más adelante, en que siempre la paciente debe estar informada acerca de lo que estamos realizando, por qué lo estamos realizando. Así que eso como recomendación para todo tipo de manejo dentro de su práctica clínica. Y en caso de que fallemos cuando tratemos de realizar el forceps, tengamos la opción de poder realizar algún otro procedimiento para poder terminar con el trabajo de parto finalmente, con el expulsivo. O sea, que si vemos que con uno o dos intentos de un forceps, porque los forceps también pueden ser frustros, no logramos realizarlo, tener a mano la opción de realizar otro procedimiento. En este caso ya vendría a ser una cesárea. Aquí las mismas condiciones para efectuar el forceps: presentación cefálica, dilatación completa, las membranas rotas, que esté en una presentación de vértice en espinas +2. Esto dice que en esta unidad preferime de +3 o más, pero está aceptado globalmente que desde espinas +2 se puede realizar. Obviamente que mientras más bajo esté la cabeza, más fácil y menos riesgo se conlleva con la realización del forceps. Que exista una proporcionalidad cefalopélvica, conocer exactamente la variedad de posición fetal, debido a que las ramas toman la cabeza fetal en la posición parietomalar. Para colocar correctamente estas ramas es importante saber con certeza la variedad de posición. Si nos equivocamos y las ramas quedan sobre la cara fetal, pueden producirse lesiones como estallido ocular, fractura nasal, entre otros problemas. Así que siempre saber cuál es la posición de la cabeza fetal para evitarnos complicaciones posteriores. Que la paciente tenga una anestesia adecuada, realizar una episiotomía para evitar las lesiones en el canal del parto, que el recto y la vejiga estén vacías y un operador entrenado en forceps. Vamos a hablar ahora acerca de la episiotomía que se realiza para poder llevar a cabo el forceps. La episiotomía no debe ser realizada de rutina en todos los partos vaginales asistidos. La episiotomía ha presentado un notable descenso en los años en cualquier tipo de parto vaginal, siendo el año 79 de casi un 61% hasta el 2004 de un 24,5%. Tenemos que evaluar en pacientes para poder realizar la episiotomía. Hay un estudio clínico randomizado que comparó la episiotomía de rutina versus episiotomía en casos seleccionados. No hay diferencia en cuanto a lesiones de esfínter anal, trauma neonatal, incontinencia fecal o urinaria, y hay mayor grado de disconfort prolongado y también de mala cicatrización. En caso de que queramos realizar una episiotomía, cuando vemos que la cabeza fetal es muy grande y va a costar un poco pasar a través del introito vaginal, o vemos que ahí la vagina es un tanto estrecha y que nos va a costar un poco más realizar el parto, tenemos sospecha de que podemos tener riesgo de que se produzcan laceraciones en el canal vaginal y decidimos hacer una episiotomía. En este caso realizamos una episiotomía media lateral, no una episiotomía media. ¿Por qué? Debido a que las episiotomías medias lateral tienen menor riesgo de lesiones en el esfínter anal y menor compromiso rectal. También hay mayor proporción de dispareunia y dolor perineal a largo plazo. Por lo tanto, se prefiere la episiotomía media lateral. Ahora en sí vamos a hablar del forceps. El forceps es un instrumento obstétrico que tiene como función la extracción del feto desde su polo cefálico
desde el canal del parto durante el periodo del expulsivo. No intenta comprimir la cabeza fetal o tirarla con fuerza, sino que separa las paredes del canal vaginal y realiza una tracción suave del polo cefálico. ¿Cuáles son las funciones que se llevan a cabo con el forceps? Primero, prensión, o sea, la toma de la cabeza fetal, la tracción del feto y en ocasiones cuando la paciente, perdón, cuando el feto no está en la posición para el parto, se realiza la rotación de la presentación fetal. ¿Cómo se realiza, cómo es el forceps? Son dos ramas que van entrecruzadas y que se articulan. Estas ramas constan de tres partes. La primera parte es la hoja o cuchara, que es la parte que va por delante del forceps, la que se acopla con la cabeza fetal, la cual tiene una curvatura cefálica, la cual es la que se adapta a la cabeza fetal, y una curvatura pélvica que nos va a simular el canal del parto. La zona intermedia del forceps, que es el pedículo o tallo, es el lugar donde se entrecruza esta articulación entre las ramas. Esta, esta zona intermedia puede ser fija o deslizable. Y tenemos la parte posterior, que es el mango, que es de donde se toman las ramas para realizar la tracción del polo cefálico. Hay distintos tipos de forceps, como el Killian, Elliot, Simpson y otros más pero el que más se ocupa es el Killian, en donde aquí se ve las curvaturas. Está en la parte anterior, hoja o cuchara, en donde se ve la, la curvatura cefálica, la curvatura pélvica. Aquí es donde se articula nuestro forceps y de aquí es donde se tira hacia el polo fetal. Lo ideal a utilizar es el que mejor sepamos utilizar, en el cual tengamos mejor conocimiento acerca de su uso y en el que tengamos mayor práctica acerca de este. Ese es el forceps que es ideal. ¿Cómo es la técnica del uso del forceps? Primero, la paciente va a estar en posición de litotomía, posición ginecológica. Se debe realizar aseptización del área, instalar los campos quirúrgicos. Este es un procedimiento el cual es estéril. Se logra identificar adecuadamente la presentación y la altura de encajamiento de la cabeza fetal. La rama izquierda o derecha, dependiendo del lado con cual se tome, normalmente lo primero que ponemos es la rama izquierda. Al introducir la rama izquierda, esta se gira quedando en el lado izquierdo de la paciente. Tenemos que ponerla con nuestra mano derecha. La rama izquierda se pone con la mano derecha y queda desde el lado izquierdo de la paciente. Se pone una rama en posición vertical, tomada desde el mango con la mano izquierda, y la mano derecha se introduce parcialmente dentro de la vagina para lograr apoyar la rama en la cabeza fetal. La rama izquierda, entonces, en posición vertical, se toma desde la parte superior con la mano, el mango con la mano izquierda, y con la mano derecha, esta se introduce parcialmente en la vagina y se apoya la rama en la cabeza fetal. Es un movimiento de circunducción en espiral. Gira desde la posición vertical en el sentido antihorario. La hoja gira hasta la posición de correcta toma, que es la posición parieto-malar. Y con la rama derecha se realiza el mismo movimiento, pero esta vez tomamos el mango con la mano derecha y con la mano izquierda se introduce parcialmente en la vagina para que se apoye la rama en la cabeza fetal. Una vez instaladas las dos ramas, se debe tener una fácil articulación en la zona intermedia. Si es que vemos que no se logra articular o es difícil articular, es porque el forceps no está bien puesto. Normalmente cuando está bien puesto se logra una fácil articulación, una fácil introducción en la vagina. Así que siempre, si vemos que hay
complicaciones al articular ambas ramas del forceps es porque no está bien colocado en la cabeza fetal. Normalmente es de fácil introducción y de fácil articulación. Ahí se ve cómo se realiza la introducción de la rama, cómo se toma y se hace este movimiento de circunducción para que quede hacia el lado izquierdo de la paciente la rama izquierda y hacia la derecha de la paciente la rama derecha, y se logra articular, como se ve en la imagen 4, aquí está, de forma vertical. Se realiza el movimiento de circunducción antihorario y ahí queda la rama articulada en la región parieto-malar. Y se realiza el mismo procedimiento hacia el otro lado, en donde las ramas quedan articuladas de forma perfecta. Si no quedan bien articuladas es porque el forceps no está bien puesto y no hay que seguir con eso, hay que volver a tratar de instalar, porque si tratamos de tirar el forceps con ramas que no están bien articuladas, perdón, vamos a generar algún daño, ya sea en el canal vaginal o en la cabeza fetal. Así quedan bien articuladas en la zona parieto-malar. Eso no lo logramos ver, obviamente, porque está dentro de la vagina, pero se siente cuando queda bien articulado y aparte, como les dije, las ramas en su zona central, donde se encaja, deben encajar de fácil forma. Se comprueba entonces la posición correcta de ambas ramas y se le pide a la paciente que puje, y junto a la contracción, junto al pujo, traccionamos nuestros mangos en el sentido del canal vaginal. O sea, primero se tracciona hacia abajo y cuando comienza a descender la presentación fetal, se lleva las ramas hacia arriba hasta la horizontal. Entonces se tracciona de forma suave en el sentido del canal vaginal, o sea, primero hacia abajo, y cuando vemos que la cabeza comienza a descender, comenzamos a levantar las ramas hacia arriba hasta llegar a la horizontal. Cuando la presentación ya está saliendo, desarticulamos nuestro forceps y se continúa la atención del parto. Entonces aquí se ve cómo va el sentido del canal vaginal. Generamos tracción suave hacia abajo, primero la cabeza, y una vez que ya tenemos que la cabeza haya descendido, levantamos lentamente y seguimos traccionando, pero verticalizando nuestras ramas del forceps. Y una vez que ya la cabeza ha salido, desarticulamos nuestro forceps y continuamos con la atención del trabajo de parto. La tasa de éxito del forceps es alta, es aproximadamente de un 90%. Cuando se provocan mayores fallas, cuando las presentaciones son altas. A medida que sean más altas, mayor es la tasa de falla. Cuando el forceps es de salida, la tasa de falla es muy baja, tendiendo solo hasta un 0,5% solamente de falla. Por lo tanto, mientras más bajo se realiza el forceps, menor es la tasa de falla y mayor, por ende, la tasa de éxito. ¿Qué complicaciones podemos acarrear con un forceps? Generalmente la utilización del forceps es más mórbido para la madre que para el feto, debido a las lesiones que se pueden generar en el canal de parto. La mayor proporción son lesiones del canal de parto que las lesiones neonatales. Hay potenciales sesgos debido a la experiencia del operador, a mayor experiencia, menores riesgos, y debido al cambio en praxis y definiciones durante el tiempo. Como les decía, antes se realizaban forceps altos, donde quedaban catrascas gigantes con lesiones vaginales, con lesiones vaginales que se unían con el recto, o sea, antes la práctica médica en ocasiones dejaba mucho que desear. Estoy hablando
de mucho tiempo atrás. Bueno, no tanto tiempo en realidad, pero años 70, años 80 y más antes de eso. Pero ahora último, la práctica médica ha ido en pos de la mejora debido al respeto en cuanto a los derechos de las pacientes y también a la legalización de la medicina. Dentro de las complicaciones maternas, en el forceps tenemos los desgarros, que es lo más común, los desgarros en el canal del parto. Desgarros tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. También la generación de hematomas vulvares y vaginales. Se pueden generar también lesiones en el tracto urinario y lesiones en el esfínter anal. La posición más mórbida que nos genera mayores complicaciones es cuando está el feto en la posición occipito posterior. O también cuando hay forceps medios, que ya no deberíamos realizar. La lesión del esfínter anal es 6 veces mayor que, la, que cuando se realiza un parto vaginal. Y comparando el vacuum con el forceps presenta más desgarros vaginales de grado 3 o grado 4. Entonces, como vemos, el forceps es mucho más mórbido que un parto vaginal y también que la utilización del vacuum, que eso no, ahí vamos a hablar, pero en realidad el vacuum no se utiliza mucho en nuestro país. Los riesgos neonatales son bajos, pero también existen. Y es muy complicado cuando una guagüita recién nacida viene con estas complicaciones debido a la forma por la cual fue el parto, en este caso con el forceps. Se pueden provocar lesiones en la cara fetal, cefalohematomas, fracturas de cráneo, fracturas del hueso nasal, parálisis facial periférica y también estallidos oculares. Aquí se ve la morbilidad neonatal y también la mortalidad de los datos relacionados con la forma en la cual se realiza el parto. Esto es un estudio de Estados Unidos con 10.000 partos. Muertes neonatales en parto espontáneo 3.7 por cada 10.000, en forceps aumenta a 5 y en vacuum también aumenta un poco a 4.7. Lesiones del nacimiento se ve que aumentan mucho más con el forceps comparado con un parto espontáneo. En un parto espontáneo 21.4, en el forceps aumenta a 109.1 por cada 10.000. En el vacuum también aumenta a 76.1. Eh, en cuanto a la necesidad de asistencia o ventilación antes de los 30 minutos del nacimiento, son 147 en los partos espontáneos, 293 en los forceps y 250 cuando se realiza un vacuum. Y en cuanto a las convulsiones neonatales, en los partos espontáneos 5 por cada 10.000, forceps aumenta un poco más a 8.7. Así que vemos que el parto a través del forceps es un poco más mórbido que un parto vaginal espontáneo, pero es una herramienta que debemos utilizar cuando el beneficio es mayor, pero sabiendo cuándo es que debemos utilizarlo. La frecuencia de trauma relacionado con el modo del parto, también relacionado con estos 10.000. ¿Cuáles son los mayores traumas del nacimiento que se generan con el forceps? La mayor cantidad, bueno, tenemos que se pueden generar hemorragias subdurales o hemorragias cerebrales, hemorragias intraventriculares, hemorragias subaracnoideas, lesión del nervio facial, donde aumenta mucho más en comparación con un parto espontáneo. También lesión del plexo braquial, la presencia de convulsiones aumenta un poco, pero no tanto. Depresión del sistema nervioso central también aumenta, pero no tanto como el parto con vacuum.
Dificultad para la alimentación, no es tanto la diferencia, no es significativamente distinta. Y la necesidad de ventilación mecánica tampoco aumenta tanto. Lo que más son las lesiones del nervio facial, lesiones del plexo braquial y algunas presencias de hemorragia subaracnoidea. También el forceps y el vacuum, por mayor cantidad del vacuum en este caso, puede aumentar el cefalohematoma, lesiones del nervio facial aumenta más el forceps, hemorragia intracraneal casi en misma cantidad del forceps con el vacuum, todo esto en comparación con el parto espontáneo. Aumenta también la necesidad de ventilación mecánica y también la hemorragia retinal, no tanto en comparación con los partos vaginales asistidos. Lo que quiero que sepan de esto es que el parto a través del parto vaginal asistido es mucho más mórbido que un parto vaginal espontáneo, pero sí, como les dije anteriormente, si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, pero se debe hacer cuando está bien indicado y con las condiciones necesarias para poder realizar. Esto básicamente lo mismo. Ahora les voy a hablar un poco del vacuum que hemos estado hablando en este rato. El vacuum es un instrumento obstétrico que está destinado también a la extracción fetal en el periodo del expulsivo. No tiene un uso tan masificado en Chile, tiene menor riesgo de lesiones en el canal vaginal y mayor riesgo de cefalohematoma comparado con el forceps. Este es el vacuum con sistema manual de presión negativa. Se instala en la cabeza fetal y esto ejerce presión negativa y va a lograr la extracción fetal con esta presión negativa que se ejerce en la cabeza fetal. Comparado al vacuum, el forceps, ¿cuáles son las ventajas del forceps? Es que el expulsivo es más expedito cuando tenemos un feto en diestrés, menos tasa de fracaso, reducida necesidad de uso secuencial de instrumentos, menos casos de cefalohematoma y hemorragia retinal del bebé. La desventaja del forceps: necesidad de analgesia más potente, mayor trauma materno-perineal, más comunes los hematomas faciales y la parálisis del nervio facial en el recién nacido. Son más comunes las infecciones postparto y también prolongada estadía hospitalaria por lesiones o desgarros que se pueden generar con compromiso de esfínteres anales. Y las ventajas del forceps comparado con una cesárea de emergencia. ¿Qué ventajas tiene el forceps? Menor hemorragia obstétrica profusa, menor admisión a cuidado intensivo neonatal, menor estadia hospitalaria, menos readmisiones, mayor posibilidad de un parto vaginal subsiguiente. Y las desventajas del forceps comparado con la cesárea de emergencia: mayor probabilidad de trauma fetal, mayor trauma materno-perineal, y son más comunes la dispareunia y también la presencia de incontinencia urinaria. Este es un paper en donde se ve acerca del parto vaginal operativo, para que puedan revisarlo también. De ahí salen las recomendaciones y conclusiones acerca del parto por forceps y los niveles de evidencia de esto, que es básicamente lo que hemos estado conversando durante la clase. Así que eso en cuanto a parto vaginal asistido, en especial el forceps. Lo importante es que conozcan cuándo está bien indicado un forceps para saber cuándo quieran recomendar al ginecólogo que éste realice el procedimiento. ¿Cuándo podemos realizarlo? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener para poder realizarlo? Para así saber bien cuál es el momento necesario para este, básicamente. Así que espero que haya sido clara la clase. Saludos y que estén muy bien.